Oramos. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder mirar en tu palabra y encontrar en ella respuestas. Yo no tengo todas las respuestas, pero estamos seguros que cuando miramos bien en tu palabra, la palabra de vida, seguro encontraremos las respuestas a las inquietudes, preguntas que nos reúnen hoy. Y queremos que uses nuestras vidas en lo que hemos aprendido y lo que hemos enseñado también. Y aún ahora vamos a seguir aprendiendo. Así que te damos gracias por esta oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias por... Bueno, conocen bien mi hermana, mi cuñada. No sé si por eso me invitaron, pero... Y bueno, tenemos una familia de 3, ahí está Joaquín, ya va a cumplir 15 años. Después está Gabriel, él ya tiene 12, y Rafa, que está en sus 9 años, ya va a cumplir sus 10 años. Y bueno, nosotros hemos servido por 8 años de misioneros en Pucallpa, por la Iglesia Vida Nueva. Y específicamente nuestra labor fue en los jóvenes. Hemos estado 8 años en Pucallpa trabajando con jóvenes. Y de ellos tengo muchas experiencias, pero hay una experiencia que es un joven que es casi mi hijo. Tengo 16 años de casado, pero tengo un hijo que tiene 24, 28 años, ya tiene mi hijo. Él se llama Bedman Cowper. Él ha formado una empresa de cinematografía de bodas y él está trabajando ya a nivel nacional, ¿no? Hijo espiritual. Muy interesante. Entonces ahí está Bedman, que es una de las experiencias que hemos tenido y conversado mucho con él. Después hemos trabajado 7 años aquí en la Iglesia Vida Nueva, también como pastores de jóvenes, específicamente como pastores de jóvenes. Y ya los 2 últimos años estuvimos involucrados un poco en familia. Y este año, aunque nosotros tomamos una decisión como familia, nosotros hemos dejado el pastorado no porque el pastorado sea malo, sino dejamos el pastorado por un sentir que tuvimos y pusimos una ONG que se llama Yanapaco. Y a través de esa ONG estamos cumpliendo algunas de las cosas que habíamos sentido, que queríamos educar. A mi esposa le encanta estar con niños. Ella es la Blancanieves, ella podría estar con 9, 7, 20, 25 niñitos. Y no sé por qué, pero la cosa es que no se hace problemas tener niños. Ella tiene una manera sobrenatural de ponerlos todos ahí. Y a mí me encanta poder trabajar con jóvenes, entonces por eso pusimos una ONG cuyo fin es eso, es la educación y el trabajo con las iglesias. Entonces, bueno, hay muchas otras cosas ahí. Bueno, le damos gracias a Dios, ya vamos a cumplir 16 años de ministerio, 16 años de casados, y bueno, Dios es grande. Hay un libro que nos gusta leer libros, y hay un libro que habíamos estado leyendo que se llama Ética Cristiana, que es del pastor Miguel Núñez. Yo me olvidé de poner el libro, pero una de las cosas que va a ser muy importante para ustedes es tal vez, les voy a mandar algunos enlaces, es importante que lean. Y aparte de lo que vamos a ver, es importante leer la palabra de Dios, pero a su vez también es importante siempre estar pensando y indagando en cuanto a eso, ¿no? Como recurso. Entonces, nosotros nos gustó un libro que era Ética Cristiana, y ahí en Ética Cristiana el pastor Miguel Núñez hablaba de
muy interesante la forma en la cual él está abordando este tema, y creo que también es importante para lo que vamos a estar hablando en cuanto a los hijos, etc. Una de las cosas que les pido es de que se memoricen Deuteronomio 6. Ya son 3. No tengo mi Biblia, voy a tener mi Biblia. Deuteronomio 6. Ahí está. Mientras que están ahí, saquen sus Biblias y vamos a tener las Biblias también abiertas, porque las vamos a utilizar para nuestras. Una Biblia. Entonces, les quiero animar a que nosotros estamos ya saliendo de viaje y estaremos regresando el fin de mes. Entonces vamos a terminar dos semanas. Nos gustaría poder seguir con ustedes y en ese tiempo que no vamos a estar, literal, memorícense Deuteronomio 6. ¿Ya? Va a ser la base de lo que vamos a estar hablando, y el otro texto es Proverbios capítulo 1. Son solamente 7 versículos. Entonces, Deuteronomio 6 y Proverbios capítulo 1. Eso va a ser, ese va a ser el ABC para ustedes. Sí. Entonces, Deuteronomio 6 tiene Deuteronomio 6, 25, no es tan complicado. Y los Proverbios tienen 7 versículos, así que no es nada complicado. 7 versículos. Muy bien. Una de las cosas que me gusta ver es un proverbio dice: la sabiduría flama por las calles. Lo que significa el texto es de que cuando tú te das el tiempo de poder ver, en realidad tanto cosas buenas como cosas malas, todos deberían traernos sabiduría para poder entender qué es lo que está pasando con los tiempos. Y hace un tiempo yo estaba mirando en YouTube, y en eso salió un programa que viene de Totus. ¿Conocen Totus? Compran en Totus probablemente. Y ellos tienen un canal de ¿cuánto? 10.400 suscriptores. Y se llama Compartiendo Sabiduría. De ahí, de hecho, nomás yo agarré y dije, no puede ser. Porque de la forma en la cual como hijos de Dios entendemos la sabiduría no puede venir de un supermercado, y menos de alguien que no conoce a Dios. Entonces, con ese título mucha gente se engancha. Sí, y no solamente con ese título, porque tiene a Wendy Ramos, que es Wendy Ramos, sí. Tiene a Susana Vaca, y tienen muchas otras personas que están aquí y, según ellos, comparten sabiduría. Y lo sorprendente es la cantidad de visualizaciones y la cantidad de suscriptores, y solamente tiene un año. Entonces, ¿vieron la cantidad de gente que busca sabiduría? Solamente que no saben dónde buscarla. Entonces, buscan sabiduría, y Totus parece bonito, ¿no? Parece, o sea, cualquiera podría decir, oye, pero ¿cuál es el problema? Es que tiene un grande problema, ¿no? Uno es de que yo no espero que mi esposa busque sabiduría en un mercado, en un centro comercial. el Totus no debería ser el mercado que me da sabiduría. Nosotros entendemos que es la palabra de Dios. Pero esto es real, esto es lo que está pasando. Hace un año se hizo este canal, y probablemente ustedes no lo saben, pero probablemente van a encontrar por ahí algunas familias que consumen eso, y que ven esto, y ven a psicólogos, y ven a payasos, y ven a clowns, y ven a cantantes, y ven experiencias, y les dicen, oye, es verdad, ¿no? Y lo peor es lo que va a pasar más adelante, eso es lo que quiero ver. La otra cosa es, ya se acerca Bad Bunny, ¿no? ¿Saben? Como padres que tienen ya hijos adolescentes, se acerca Bad Bunny.
¿Saben cuánto se está invirtiendo? Dice el ticket más caro está 600 y tantos soles. Que ahora, no sé cómo han hecho, pero ayer estaba conversando con un joven y algunos están vendiendo y revendiendo a casi 2.000 soles el ticket, el más caro, en la playa. La playa es el más caro, el que está ahí encima. Entonces, cuando nos llamaron, ya nos pusimos al toque de googlear, y entonces empecé a hacer un cálculo. ¿Saben cuánto va a ganar más o menos Bad Bunny? Facturar, el acumulado. ¿Saben cuánto es? Ni idea. ¿Cuánto piensan? Millones. Son casi 40 millones en 2 días. Soles. O sea, soles. de soles. Es el domingo y el lunes van a hacer un concierto de un par de horas y jóvenes van a darle plata a él, casi 40 millones de soles solamente por 2 días. Y esto es un World Hottest Tour. ¿Qué significa esto? Es un tour mundial. Si tú vas a la página web están todos los así. Y dice, según ellos es el más caliente, el tour más caliente que están haciendo. Bad Bunny tiene como 44.000 personas que lo siguen, a diferencia de Sabiduría, de Compartiendo Sabiduría de Toto, que tiene solamente 10.000 seguidores. Él tiene como 44.000 seguidores y Bad Bunny es una defensa, una apología al sexo libre. A todo lo malo. Sí, o sea, es un reggaetonero, pero muchos jóvenes consumen esto y esas canciones son su sabiduría. Ahí están, y ahí lo meditan. Entonces, Miguel Núñez en su libro Ética Cristiana dice así: lo primero sería reconocer que hoy en día vivimos en medio de un humanismo secular. ¿Okay? ¿Qué significa eso? La palabra humanismo se refiere a un sistema, ¿okay?, de filosofías, ¿ya?, centradas en el hombre, en lo que el hombre quiere, en lo que el hombre va a lograr, en lo que la hija va a lograr, en lo que el hijo quiere lograr, en sus frustraciones, etc. Mientras que el término secular tiene que ver con este mundo, el hombre y este mundo, básicamente, humanismo secular. Por lo tanto, cuando hablamos de humanismo secular, nos estamos refiriendo a la filosofía de este mundo que tiene al hombre, ¿dónde? En el centro, ¿ya? Y esto es importante que lo tengan en mente como papás, ¿ya? Y esto es precisamente lo que observamos en la sociedad actual. Un sistema en un sentido general. Un humanismo secular que también, ¿qué está pasando? Según el pastor Miguel Núñez, está afectando la mente del cristiano y aún peor, se ha infiltrado también en la iglesia. Ahora, a veces pensaríamos, pero ¿cómo pasó eso? O sea, ¿cómo es de que cosas como estas se infiltran en la iglesia o en el cristiano? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tal vez de esas 10.000 personas que están siguiendo, compartiendo sabiduría, ¿cuánto es el porcentaje de cristianos que están mirando eso? ¿O cuánto es el porcentaje de los 44.000 personas que siguen a Bad Bunny? ¿Cuántos de esos jóvenes son nuestros jóvenes? Interesante, ¿no? Entonces, no es nuevo. O sea, Bad Bunny no es nuevo, Compartiendo Sabiduría no es nuevo, Totus no es nuevo. ¿Por qué? Porque en Colosenses 2:8, ¿quién escribe? El apóstol Pablo. Y él escribe hace tiempo, y él hace tiempo dijo, por si acaso, miren que nadie los haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Una de las cosas que me gusta de este texto es de que Pablo dice, la gente está siguiendo cosas que no son según
según Cristo. Entonces, algo que es importante entender para nosotros como papás es de que hay algo según Cristo, ¿no? ¿Correcto? Si es que hay filosofías e ideas que están en contra de, Pablo dice, hay algo que es según Cristo. Hay algo que, y eso es lo que queremos hablar, ¿qué es ese algo que es según Cristo? Y cómo nosotros, como papás, podemos a través de ese algo vivir según Cristo, ¿no? Entonces, por eso vamos a ir a Deuteronomio. Yo voy a hacer introducciones, mi esposa va a hacer otra cosa, yo también voy a volver a hacerlo, entonces vamos a hacer así un ida y vuelta, ¿ya? Vamos a estar en Deuteronomio, entonces pueden abrir sus Biblias, no es un tiempo de domingo, entonces mi esposa tiene toda la potestad de poder estar aquí sin que esto cause problemas. Ok, ahora sí, vamos. Deuteronomio 6. Sí. El primero. ¿O quieres que yo siga? ¿Ah? Ya, ok. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a ver es, vamos a ir y vamos a leer Deuteronomio. ¿Qué tal si lo leemos todo? Hacemos una primera ronda y después vamos a ver nuestro primer principio. ¿Ok? Muy bien, ahora sí. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6. Yo tengo otra versión y no hay problema. No, yo tengo nueva NBLA, nueva Biblia latinoamericana. Lo cual no está mal, solamente que cuando lo lean no vayan a pensar de dónde está leyendo. Pero estoy leyendo desde otra versión y si tienen otras versiones no hay ningún problema, es la palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos a leer, yo inicio, sigue mi esposa y le damos vuelta hasta que podamos terminar los 25 versículos. Muy bien. Muy bien, entonces dice así: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría a ti, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacieres. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo oirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová, vuestro Dios, como lo tentasteis en Mashá. Ustedes deben guardar diligentemente los mandamientos del Señor su Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado.
y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Jehová nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta ahora. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos sus mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Entonces, una de las primeras cosas, y durante este tiempo solamente vamos a ver 9 versículos, pero una de las primeras cosas que vemos en los primeros 2 versículos es: Dios ha establecido ¿qué? Mandamientos, estatutos, decretos, y nos ha dado autoridad para enseñar y hacer que se cumplan, a fin de que le teman, guardándolos en el corazón. Ahora, ¿de dónde sacamos todo esto? De los 2 primeros versículos. Cuando Pablo le dijo a la iglesia, ten cuidado de que te pierdas en medio de un mundo que se humaniza y se seculariza más, que está introduciendo filosofías, ideas, etc. Cuídate, porque ellos no van conforme o según Cristo. Entonces, cuando vamos al Antiguo Testamento podemos ver que esto es según Cristo. Según Cristo, podemos ver de que Dios estableció en Cristo mandamientos, estatutos y decretos, y hizo algo. Entonces vamos a leer nuevamente, dice así: estos pues, versículo 1, son los mandamientos, los estatutos y los decretos. Ahora, es bien interesante porque el Señor no, por alguna razón, hay 3 palabras ahí. Uno es, Él dio un mandato. 2, Él establece un estatuto. Y 3, Él establece un decreto. El Señor no dijo todo es mandamiento. No. Y en estos 25 versículos, esas 3 palabras se repiten mucho. Están a la par. Y lo que vamos a ver conforme caminemos es de que estas 3 palabras son importantes para la crianza. Porque tu hijo no puede vivir ¿de qué? De solamente mandamientos. Si tu hijo vive de mandamientos, va a querer irse de la casa. Y tu hijo no puede vivir solamente de estatutos y borrar los mandamientos y los decretos. Y tu hijo tampoco puede vivir solamente de decretos. Tu hijo tiene que vivir de 3 cosas importantes. Hay mandamientos de parte de Dios, hay estatutos de parte de Dios y hay decretos de parte de Dios. Esto lo vamos a desarrollar un poquito más, ¿ya? Ahorita solamente estamos dejándole la curiosidad. Pero es importante porque en todo este caminar hay un conjunto de actividades. Ustedes van a ver en este capítulo una continua conversación y comunicación entre Dios, Moisés y el pueblo, y lo mismo quiere
Dios y Moisés para con la generación del pueblo de Israel. Tenía que haber una comunicación de estas tres cosas: los mandamientos, los estatutos y los decretos. Ahora, algo muy interesante es de que él dice así: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos. Vamos a verlo en otro momento. Dice que el Señor, su Dios, me ha mandado. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender de esto? Es de que cuando el Señor mandó a Moisés, Él le dijo: Moisés, tú ve y mándale al pueblo. Esto estoy queriendo, esto estoy requiriendo. Y en ese sentido, hay una autoridad que se transmite cada vez que nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos los mandatos, los estatutos y los decretos. Eso es algo que todo padre tiene que entender. Cuando somos padres, nuestra responsabilidad, y así como lo tenía Moisés no era solamente el jefe tribal, ¿ok? Moisés no solamente era un buen profesor. Moisés era la voz de parte de Dios para su pueblo, y su pueblo tenía que entenderlo así. Y lo mismo tiene que pasar con nuestros hijos. Cuando somos padres, no solamente somos padres, sino conllevamos la autoridad que el Señor pone al momento en el cual Él enseña un mandamiento, un estatuto y un decreto. Entonces, por eso es importante, y a veces son esas las cosas que se han perdido en este humanismo secular. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el humanismo secular? ¿Qué es lo que dice el mundo? Que el ser humano es lo más importante, es el centro. Entonces, no le grites, no, sí, pobrecito, no le digas, ¿no? Me pasó una vez cuando nosotros venimos de Pucallpa y mi hijo tenía que entender no. De verdad, mi hijo tenía que entender no. En casa, la familia se molestaba, no sé. Sí. La familia se molestaba con nosotros porque nosotros corregíamos a nuestros hijos. Y yo lo corregí desde que tenía 6 meses. Mi hijo tenía que entender desde los 6 meses. No. Entonces yo lo trajimos aquí a Pucallpa y de Pucallpa vinimos a Lima y nos fuimos al metro. Y en eso estábamos ahí y mi hijo estaba en el carrito y alargó la mano para un chisito. Entonces yo le dije a mi hijo, no. Y en eso se me acercó una señora y me dijo, no le digas no, vas a traumar a tu hijo. Entonces yo estaba así con mi carro y le dije, ¿en serio? Y después seguimos, ¿no? Porque no tenía que pelear con la señora. Pero son cosas que se meten. Pero cuando el Señor le transmitió a Moisés la autoridad que él tenía, él le dijo, cuando tú me enseñes, quiero que la gente entienda que hay una autoridad en aquello que estás enseñando. Él le dijo así, Dios me ha mandado que les enseñe. Entonces el padre tiene esta responsabilidad de poder decirle a su hijo, y su hijo tiene que saber de que su padre es que es obediente a lo que el Señor está diciendo. Yo no estoy castigando a mi hijo porque a mí me da la gana. Yo estoy castigando a mi hijo porque el Señor así no le gusta. ¿Entienden? A nuestros hijos, ¿no? Cuando habíamos empezado a poder educarlos a ellos, una de las cosas que habíamos visto es de que no lo vamos a castigar si es que ellos no saben la instrucción. Entonces, si hacían algo y yo no le había dicho previamente que no lo hiciera, no le voy a castigar, pero sí le iba a castigar después. Si yo ya he establecido un mandato, entonces sí van a ser castigados.
Y ese ha sido nuestra regla, ¿no? Lo hemos puesto, Evelyn lo ha continuado y hasta ahora, por la gracia de Dios, estamos en un camino creciente en ese sentido. Entonces, una de las cosas es, Dios tiene un paquete de mandamientos, estatutos y decretos que lo vamos a ver después en otro momento. Y cuando los padres, el papá, la mamá está en este proceso de crianza, tiene que entender que tiene una autoridad enlazada con el principio que lo ha dado Dios. Entonces, eso tu hijo tiene que entenderlo. Y tu hijo no debe decir malo mamá o malo papá. No, tiene que decir, eso es lo que Dios quiere para ti, hijo. Eso es lo que el Todopoderoso está en la voluntad para ti. Así es como debe ser. ¿Por qué? Porque no hay nada más perfecto y no hay nada más grandioso. Pero a mí no me gusta. Sí, es verdad. No te gusta porque eres pecador. Pero te va a gustar porque vas a entender el camino y el corazón en los mandamientos, estatutos y los decretos que Dios está dando. Entonces, eso es importante. Tú eres papá o tú eres mamá y tienes una autoridad que viene cada vez que tú estás enseñando un principio, un decreto, un mandamiento o un estatuto que está viniendo desde la palabra de Dios. Ahora, no solamente eso, sino que él dice, yo lo hago, le he mandado que les enseñe, y ahora no sé si entienden el sentido del lenguaje, pero él dice, para que los cumplan. Parece redundante, ¿no? Te mando algo para que lo hagas. Ahora, tu hijo diría, es obvio, pues, ¿no? Mami, es obvio. Pero a veces entendemos como padres que no es tan obvio, ¿no? A veces hay muchas cosas que nos gusta saber, pero no nos gusta hacer. Entonces, el principio es, Dios ha establecido mandamientos, estatutos y decretos que nos ha dado para enseñar y hacer que se cumplan. La razón de Moisés era, Moisés, tienes que enseñarle al pueblo y tienes que ver que el pueblo lo cumpla, si no, ¿para qué enseñas? Interesante, ¿no? Dios le dijo a Moisés, Moisés, vas a enseñarle al pueblo, y después dice así, para que los cumpla. Si no los cumplen, entonces, ¿para qué lo enseñas? Entonces, como padres, tenemos que entender que nuestra labor no es solamente, yo ya le dije. No, para los padres es, yo ya le dije y lo voy a hacer que él lo cumpla. Esa es mi responsabilidad. Mientras soy responsable de mi hijo, vas a lavar los platos y yo voy a hacer que laves los platos. ¿Ok? Vas a tender tu cama y voy a hacer que tiendas tu cama. Hay un mandamiento, pero yo tengo que velar como papá y mamá que se cumpla ese mandamiento, si no, no sirve. Mi hijo, vas a hacer las cosas, y siempre Evelyn le dice, pero quiero que lo hagas en el momento en que te lo digo. O sea, no es, tienes que limpiar tu cuarto. Ya lo sé, no sirve para nosotros. No, tienes que limpiar tu cuarto. Ahora, ready, set, go, ahorita. Exacto. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo no lo digo. Esta es la fórmula del Señor que dice, y la idea es que se cumpla en la tierra que van a poseer. Eso era el propósito de parte de Dios. No puedes enseñar algo para que se quede en la atmósfera de mi hijo ya lo sabe. Mi hijo sabe que debe planchar, sabe que debe sacarse buenas notas, pero nunca plancha y nunca se saca buenas notas. Sabe que debe estudiar, pero nunca estudia. Pero lo sabe, ¿no? Es un buen chico. ¿Por qué? Porque sabe muchas cosas. ¿Y las hace? No, pero sabe mucho. Hay mamás que piensan que, fantástico, mi hijo es un chico que sabe mucho. No hace nada, pero sabe. Entonces, ¿cómo están? Ese es
No es lo que yo estoy diciendo, es lo que la Biblia está diciendo. Uno, tú enseñas, hay un mandato, eres ordenado para eso, y no solamente eso, sino es para que lo puedas cumplir. Ahora, me encanta lo que dice ahí, para que temas al Señor tu Dios. Ahora, ¿hasta qué hora tenemos? Para que temas al Señor tu Dios. Sí, bueno, es bien interesante porque, no sé, tal vez podemos hacer uno más. Teníamos 4 para esta noche, pero y mire, solamente estamos haciendo en un solo versículo. Muy bien, dice así, para que teman al Señor tu Dios. Ahora, ese es el propósito, ¿no? En este texto, el Señor tiene 2 paras. El primer para es para que se cumpla. Entonces, la razón del Padre es enseña, ¿para qué? ¿Para qué enseña el Padre? ¿Cuál es el primer propósito del papá? El Padre enseña porque espera que el hijo o la hija cumpla. Eso es lo que Dios le dice. Haz esto para que se cumpla. Y la segunda cosa que es muy interesante, y dice así, para que temas al Señor tu Dios. Ahora, yo, mientras que estábamos viendo con mi esposa, y después nos dimos cuenta de que hay un mar de cosas que se pueden hablar de solamente un versículo. Una pregunta, ¿por qué es que los hijos no temen a Dios? Según este texto. Según este texto, miren el texto, no miren el principio, miren el texto. Texto Deuteronomio 6:1. 1, y para que temas al Señor tu Dios. Y hicimos una pregunta con mi esposa mientras que estábamos haciendo el estudio y dijeron, ¿por qué es que los adolescentes, o por qué es que a veces nosotros no tememos a Dios? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que no se les enseñó, no conocen, no saben. El Padre no lo pone por obra. No, ahí dice que porque no. Bueno, si seguimos el enlace de los textos, 1, hay algo que no se ordenó bien, hay algo que no se enseñó bien, hay algo que no se cumplió bien, entonces, por consecuencia, ¿qué pasó? El hijo no teme. ¿Entienden? Porque ¿qué es lo que dice así? A ver, vamos, ustedes leanlo, ¿ya? Ustedes lean todos así en voz fuerte, desde el 6.1 hasta el 2. 6.1 y 2. A ver, todos, dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos. Perdón. Mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros a tomar, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, En el 2 en el camino, porque a veces uno dice, ay, que mi hijo, y uno busca un hijo que pueda ser temeroso de Dios. Eso es lo que deberíamos buscar. Pero según la fórmula dada de Dios y con toda la autoridad hacia Moisés, él le dice, tú tienes que enseñar, y cuando lo enseñas con toda autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué lo enseñas con autoridad? Porque ya tú lo... Porque estos mandamientos, estatutos y decretos no son tuyos. ¿De quiénes son? Son de Dios. Y cuando vienen de Dios, tú tienes la responsabilidad de mandar que se haga, que se cumpla, porque es bueno, es provechoso para el pueblo que iba a irse a tierra de Canaán. Y dice, y esto es bueno, tiene que cumplirlo. Y después, ¿qué dice? Y para que temas
a Señor tu Dios. Y a veces, si retrocedemos en el camino otra vez, ¿por qué es que mi hijo no está temiendo a Dios? ¿Por qué? Es porque a veces estamos enseñando cosas que no están con la autoridad. Bueno, hijito, yo pienso que tú deberías, y no sé, ¿qué te parece a ti, hijito? Y el hijito dice, bueno, no sé, padre, sí, puede ser, ¿no? Sí, y charlas con tu hijo, y charlas otra vez, sigue charlando, y tu hijo a veces te gana y dice, sí, pues hijo, al final, ya me vamos a dormir, ¿no? Entonces, al final no te van a ganar, ¿no? Entonces, el Señor le dijo a Moisés, tú no vas por ahí. Tú eres padre espiritual del pueblo de Israel y esa no es tu responsabilidad. Tú le enseñas a mi pueblo, le mandas a mi pueblo, haces que mi pueblo lo pueda cumplir y en eso verás en mi pueblo temor. Así de simple. Mi hijo no quiere cumplir. Mi hijo está creciendo y cada vez es más responsable, no es adolescente, es más responsable. Y a nadie le gusta ser responsable. Tiene 14 años y tiene que aprender a ser responsable, no adolescente. Y no le gusta y pone su cara y se pone pensativo, se pone meditabundo. No me importa. Lo que me importa es de que él entienda que hay un Dios que lo conoce, que él tiene que cumplir lo que ese Dios le dice y en ese camino yo voy a ver sabiduría en él. Yo voy a ver temor de Dios en él. Ese es lo que el Señor está diciendo. Yo no quiero inventarme otra fórmula, yo quiero proyectar la fórmula que el Señor le dio a Moisés y así es como lo hacemos. Y Evelyn lo hace. Hay muchas otras cosas que vamos a ver, pero esto esperemos que sea algo que se va poniendo en el fundamento. Y después hay algo que me gusta y con esto terminamos y después pasamos a Evelyn a otro. Probablemente hacemos otro principio más, nada más. Y dice así, para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Ahora, ¿cómo es que, pensando en este versículo, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno? Pregunta, ¿cómo es que tú te das cuenta que tu hijo empezó a temerle a Dios? Porque yo espero que eso es lo que buscas. O sea, no buscas un niñito o un joven o una jovencita. Yo no creo que tú esperas una chica que vaya todos los domingos. Eso es lo que te esperas. Si quieres una chica que vaya todos los domingos, o si quieres un chico que vaya todos los domingos, a todos sus reuniones de jóvenes. Bueno. Según este versículo, ¿cómo es que tú te das cuenta que tu hijo o tu hija está temiéndole a Dios? Tal vez porque decide correctamente por conocimiento de la palabra. ¿Qué es lo que dice el texto? Para que temas al Señor tu Dios. ¿Qué dice? Guardando, ¿qué? Todos los Estatutos y mandamientos. Todos los estatutos y mandamientos que yo te ordeno. Eso está mandando el Padre, Eso le porque a mí me está... pareciera que en ese versículo 2 está diciendo el Padre, que el Padre tema y después tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Pero es necesario primero que el Padre sea un temeroso de Dios, que va a dar, que como buen líder va a dar el ejemplo para que su hijo siga sus pisadas. Ese es el caminar. Ya, entremos al punto Nosotros... frente. No, Cuando probablemente no hablemos de los hijos hasta más adelante, ¿no? Aquí está toda nuestra responsabilidad. Sí. tengo un montón de preguntas. Está bien. Entonces, Ya. Entonces déjame terminar y lo hacemos. Ya, muy bien. Entonces, él dice así.
Una de las cosas que Moisés tenía que entender es que en este camino, él le dice, bueno, Moisés ya temía a Dios, por eso es que el Señor lo escoge, ¿no? Entonces, pero Moisés tiene que saber cuál es el camino, cuál es la ruta. Entonces la ruta es, tú vas a enseñar algo que yo estoy dando. 2, tú cuando lo enseñas con autoridad. Eso ya lo tenía Moisés en el corazón, aunque era un hombre manso, pero él tenía una autoridad. Y después él dice, y tú vas a buscar que eso se cumpla. Entonces, cuando alguien no lo cumplía, y ya ustedes ven la historia, alguien que no cumplía, ¡pum! Había un castigo, algo ocurría, se tragaba la tierra a la gente. Entonces, él decía, cúmplalo, tienen que cumplirlo. Y la otra cosa es que él dice, pero quiero que teman al Señor. Ahora, una de las cosas que el Señor le va a decir es, ¿sabes cómo te vas a dar cuenta que el pueblo está temiendo a Dios? Es cuando ellos empiezan a... ¿Qué dice? Dice ahí, y dice, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Guardando será obediente. ¿Qué significa la palabra? La palabra, eso tiene que ver con mi esposa, porque la palabra es shama. Shama o Shema, ¿ya? Pero eso mi esposa va a hablar un poquito ahí en cuanto al Shema. Entonces, la idea es que él está diciendo, uno, la forma en la cual, o lo que tú debes esperar de tu hijo, no es que se vista bonito. La cosa que tú tienes que esperar de tu hijo tampoco es de que él te diga, papi, hoy amanecí con ganas de ir contigo el domingo, entonces, por fin mi hijo va a ir conmigo, y hoy no voy a estar con los adolescentes, hoy me voy a sentar contigo y voy a escuchar el mensaje del pastor. Por fin mi hijo se le prendió el foco y mi hijo es un espiritual. Y el día siguiente tu hijo te dice, ya abandoné el cristianismo. ¿Qué pasó, Señor? Entonces, Moisés tenía que entender que no está buscando eso. Moisés tenía que buscar en el pueblo, en todo ese camino, que el pueblo por fin empezara a guardar y a guardar cada uno de los mandamientos, y lo pongo en el corazón, Después vamos a ver un poquito en cuanto al corazón también. O sea, eso es lo que tiene que esperar. Ya no lo hace porque yo le estoy diciendo, ahora lo hace porque él está temiendo. Eso es lo que ustedes deben buscar como papás. Ustedes no buscan como papás que obedezcan la voz de ustedes. Como papás tienen que esperar que su hijo obedezca la voz de quién? De Dios, punto. O sea, porque nosotros somos papás y nos vamos a equivocar. Entonces, y el punto no es de que busque sabiduría en nosotros. Estuvimos hablando con mi esposa ahora y nuestro hijo dijo, no quiero. Entonces Evelyn le dijo, aguanta, tú tienes que orar para tú como responsable decirle a Dios, dame sabiduría. Yo como padre voy a pensar, voy a tener algunas ideas, pero Joaquín, tú eres responsable de poder orar y tienes que ser responsable en tu vida de poder decirle a Dios, Señor, ¿será esto? Tú no me vas a responder a mí, tú tienes que estar respondiéndole a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que le dijo el Señor a su hijo Moisés, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Ese es el fin de la educación. El fin de la educación cristiana es que mi hijo, no que sea pastor, porque tal vez no es pastor, y tal vez es otra cosa, y tal vez es un ingeniero, y tal vez es un doctor, y tal vez es un buen empleado, o sea, hay tantas cosas, pero es distinto cuando es un buen empleado que está guardando cada uno de los mandamientos y los estatutos y los guarda y los pone ahí, y son parte de su corazón. Ahora sí, pregunta.